sea mejor. Cuánto pedirle a mi corazón que al Dios del cielo de habitación me hace apartarme del tentador, de la carne, el mundo y la tentación. Dame un nuevo corazón, dame un corazón para servirte, dame un corazón que sepa amar, Señor, un nuevo corazón, el que solo tú me puedes dar, te pido. Que la paz y la gracia del Señor pueda estar con todos los que oyen y asisten a este programa de Reforma TV. El título del tema de hoy es Reanimación Cardiopulmonar, RCP. Dios hizo perfecta su creación, pero fue la formación del hombre y la mujer donde se manifiesta el más grande y maravilloso poder de Dios, dándole a la mujer, a nosotras las mujeres, el privilegio de llevar en nuestro vientre a un ser vivo. Es en el útero de una mujer donde maravillosamente se inicia el desarrollo de la vida humana, y a la tercera semana de gestación comienza a formarse el órgano importante que demuestra que hay vida. Pero es solo en la sexta semana que en un ultrasonido podemos oír ese lindo latido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo late el corazón? Para que el corazón lata y bombee sangre a todo nuestro cuerpo, es necesario que exista o que opere un sistema llamado sistema de conducción eléctrico del corazón. Pero antes de hablar de este sistema eléctrico de conducción, vamos a conocer cómo funciona y dar una explicación breve de qué es el corazón y cómo funciona. La palabra corazón proviene del latín cor y se trata del principal órgano del aparato circulatorio. El aparato circulatorio sirve para transportar internamente a las diferentes partes de nuestro cuerpo sustancias que necesitamos los seres vivos, como por ejemplo hormona, oxígeno, nutrientes, entre otras cosas. El corazón funciona como una bomba, impulsando sangre a través de las arterias, con la finalidad de poder distribuirla en todo nuestro cuerpo. Su tamaño es aproximadamente como el de un puño de una mano, variando de peso entre la mujer y el hombre. Para la mujer se dice que pesa un aproximado de 250 a 300 gramos y en el hombre de 300 a 350 gramos. A nivel anatómico, el corazón está ubicado o se sitúa en medio de la cavidad torácica, es decir, entre los pulmones. Y la estructura del corazón que forman este importante órgano son 4: aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ahora sí, conociendo un poco sobre el corazón, vamos entonces a saber cómo funciona este sistema de conducción eléctrico. Es el que permite entonces para que haya esa contracción del corazón que pueda bombear la sangre a todo nuestro cuerpo, se necesita de esa conducción, como su nombre lo dice, eléctrico. Y los principales componentes del sistema de conducción eléctrico son 2: el nódulo sinoauricular
o nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos y cómo opera el sistema de conducción eléctrica del corazón a través de dichos nódulos. El nódulo sinoauricular se podría decir que es el marcapaso natural del corazón. Y este nódulo también recibe otros nombres, como por ejemplo nódulo sinusal o nódulo de Cates y Flake o marcapaso del corazón. A nivel anatómico, el nódulo sinusal se localiza en la parte posterosuperior de la aurícula derecha. Ya hablaba anteriormente cuál era la aurícula derecha. Y justo en la entrada de la vena cava superior, es en este donde el nódulo, allí en ese nódulo es donde nace ese impulso eléctrico, que se va a desplazar o diseminar por las aurículas y lo hace a través de vías denominadas vías internodales, provocando entonces esa contracción de la aurícula. De allí entonces pasa al nódulo auriculoventricular, que este se localiza en la parte izquierda de la aurícula derecha y concretamente en una estructura llamada tabique interauricular. ¿Y después qué acontece? ¿Qué pasa? Dicho impulso eléctrico que se generó en el nódulo sinusal se disemina a través de las vías de Haz de His y fibras que actúan como un puente entre las aurículas y los ventrículos. Se divide entonces en dos ramas, rama izquierda y rama derecha, llegando entonces así a las últimas fibras que son llamadas fibras de Purkinje. Entonces es una corriente eléctrica que se genera en un nódulo, como llamamos el nódulo sinusal, y se va por todo el corazón a través de los nódulos y fibras que ya les expliqué anteriormente. Es como, para dar un ejemplo básico que podamos entender de una manera más fácil cómo funciona ese sistema eléctrico del corazón. En cada ciudad hay una planta eléctrica que va a llevar la energía o la luz a todas nuestras casas. Entonces, ¿dónde se genera esa energía eléctrica? En esa planta. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Curitiba, la planta de energía que llega a mi casa, se origina la luz o se origina la energía allá en Alto Boqueirão. Y luego de allí entonces esa energía va por diferentes cables que llegan hasta mi casa. ¿Cuál es el nódulo sinusal aquí? Sería allí en la planta en Alto Boqueirão. Y de allí entonces por esos cablecitos llega hasta mi hogar. Así funciona el corazón. Esa energía eléctrica se produce en ese nódulo sinusal y de allí pasa a todo el corazón a través de esos cables, el nódulo sinoauriculoventricular, las fibras de Haz de His y las fibras de Purkinje. Así es que llega, o de esa manera es que late el corazón. Necesita energía, necesita electricidad para que haya esa contracción muscular en el corazón y la sangre pueda ¿qué? Salir o fluir para ir a todo el cuerpo. Cuando esto no sucede, cuando no hay un latido cardíaco, cuando no hay esa contracción, decimos entonces que hay una parada cardiorrespiratoria, es decir, un PCR, que se define precisamente como la interrupción brusca e inesperada que puede ser potencialmente reversible en algunos casos de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Ok, entonces hablamos que hay un paro cardiorrespiratorio, es decir, que la persona está muerta, no hay un latido ni una respiración, el cuerpo está muerto. Y necesita, porque se puede revertir en esos primeros minutos, es importante, es de vital importancia, porque podemos revertir, o el médico puede, nosotros como médicos podemos revertir ese paro cardiorrespiratorio. Y lo hacemos por medio de un RCP, reanimación cardiopulmonar, que comprende precisamente el conjunto de maniobras encaminadas a revertir el PCR, el paro cardiorrespiratorio, sustituyendo primero para intentar reinstaurar después la respiración y la circulación espontánea a través de maniobras como son las maniobras de C, A y B. C, compresiones torácicas, A, abrir las vías aéreas y B, dar ventilación. En casos específicos, y aquí es donde quiero que todos ustedes presten mucha atención, se utiliza el desfibrilador o se hace esta maniobra de desfibrilación y la cardioversión eléctrica en otros casos, que son dos tipos de terapia que mediante la aplicación de un choque eléctrico de corriente continua conseguimos entonces revertir ese
paro cardiorrespiratorio. La desfibrilación se utiliza en los casos, por ejemplo, cuando hay una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. En esos casos específicos se utiliza la desfibrilación, que es precisamente un choque de corriente eléctrica. Ahora hago una pregunta. ¿Será que necesitamos nosotros como cristianos y como pueblo de Dios un desfibrilador? ¿Una reanimación cardiopulmonar a través del desfibrilador? Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 22, verso 2. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. La ciudad está llena de muertos, mas no muertos ¿de qué? Ni de espada, ni de guerra. ¿De qué están entonces muertos? ¿Se necesita un RCP, una reanimación cardiopulmonar? Estos muertos son precisamente muertos espirituales. Podemos estar en la iglesia, podemos ser cristianos, pero quizás nos hace falta una reanimación cardiopulmonar. Y vamos a ver, según la Biblia, cuál es esa reanimación que necesitamos como pueblo de Dios. Según Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Pedí a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. El Señor primero nos dice que estamos muertos espiritualmente y después nos da esa medicina o esa reanimación que necesitamos. Dice, si tú me pides lluvia, yo te voy a dar, y no solamente lluvia, sino que haré ¿qué? Relámpagos. ¿Y qué es precisamente un relámpago? Es una descarga eléctrica. Sí necesitamos esa reanimación cardiopulmonar a través del desfibrilador, a través de ese choque eléctrico. Jesús, antes de irse al cielo, hizo una promesa muy linda para sus discípulos, que estaban tristes porque Jesús ya terminaba su ministerio aquí en la tierra y se iba a ir al cielo. Y Jesús les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bonita la promesa de nuestro Señor Jesús. Fue una promesa que hizo a sus discípulos, que no fue solo para ellos, sino que nos alcanza a nosotros también. Y es precisamente esa reanimación que tú y yo necesitamos. Ese choque eléctrico por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se considera como un asunto de poca importancia. No ha dejado sus huellas en los feligreses y en consecuencia los resultados no pueden ser diferentes, pues hay sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y por ende muerte espiritual. Lo que decía al principio, no hay muertos por guerras, por luchas, por armas, por enfermedades, no. Hay muertos, ¿por qué? Por espiritualidad. Asuntos realmente triviales ocupan la mente de los creyentes. Sin embargo, la posesión de este poder divino es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. Si tú quieres prosperar, si queremos que nuestra iglesia prospere, precisamos tener ¿qué? Esa reanimación cardiopulmonar. Precisamos tener ese choque eléctrico. Precisamos tener el don del Espíritu Santo. Mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece. ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir el regalo tan maravilloso y hermoso como es el Espíritu Santo? Siendo esta una virtud que puede mantener puro nuestro corazón. Los designios del Señor, el poder divino, debe cooperar con el esfuerzo humano. Dios está dispuesto a darnos su don. Dios está dispuesto a iluminarnos con este poder sagrado, con este poder santo. Mas nosotros necesitamos cooperar, necesitamos unir nuestro esfuerzo con el esfuerzo de Dios. Es fundamental que nosotros como creyentes comprendamos el significado de la promesa o de recibir
al Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez. Es necesario que nosotros oremos, pidamos cada día al Señor por la unción de su Santo Espíritu. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en los días de Pentecostés? Yo creo que todos sabemos cuáles fueron los grandes resultados. Dice que cada hermano, cada discípulo veía en su hermano la benevolencia del amor de Dios. Y tenían todos un solo fin, estaban todos unidos con un solo propósito. Y vinieron grandes milagros y grandes personas se arrepintieron. Grandes personas que eran enemigos acérrimos del Señor Jesús fueron ahora los defensores de la verdad. Y tal es el poder con el que Dios quiere obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. ¿Quieres tú entregarte al dominio del Espíritu Santo? Yo creo que sí. La promesa del Espíritu Santo no se limita a una edad o a una raza, a un lugar. No. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador y testigo. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo en las palabras de Cristo. Cuando Él venga, convencerá de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está aquí para convencernos ¿de qué? De nuestros pecados, para ayudarnos a vivir espiritualmente. Dios está dispuesto a darnos su Santo Espíritu. A todo pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, Dios revela su Espíritu Santo. Nos da ese poder, ese don sagrado que nos va a mostrar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita esa enfermedad que te produce muerte espiritual. El Espíritu Santo se otorga como agente regenerador para proporcionarte eficacia en la salvación. Este don tan maravilloso del Señor está constantemente llamando la atención de nuestra conciencia, llamándonos a nosotros para ver si oímos sus palabras. Desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu, mediante instrumentos humanos para el cumplimiento del propósito en favor de la raza caída. Este se manifestó en la vida de los patriarcas, en la iglesia en el desierto, también en los días de Moisés. Se les dio el Santo Espíritu a Moisés, en los días de los apóstoles. Obró poderosamente en favor de su iglesia. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas y que hizo eficaz la obra en la iglesia apostólica, que sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo, fue el poder del Espíritu Santo, lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia que nosotros ahora tenemos. Y es ese mismo Espíritu Santo que nos puede ¿qué? Guiar hoy. Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de la verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando una luz a otros. Y mientras continúan haciendo brillar su luz como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, reciben aún más el poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Cuando nosotros recibimos la luz del Espíritu Santo, deseamos impartir para otras personas. Deseamos iluminar la vida de otras personas. Queridos
hermanos, amigos que me oyen, necesitamos diariamente el bautismo del Espíritu Santo. Estamos viviendo una de las etapas más difíciles en nuestras vidas. El mundo está pasando por una de las mayores crisis. Estamos luchando contra un virus mortal que ha ocasionado distanciamiento social y sobre todo nos ha dejado presos en nuestras casas, sin poder ir al templo a orar, a alabar, a adorar a Dios. Es el momento preciso, es el momento que necesitamos de una ayuda espiritual, de un poder especial que nos anime, que nos haga ese choque eléctrico, que nos dé una reanimación cardiopulmonar, que nos dé un RCP por medio de un desfibrilador, para poder reaccionar, para poder despertar y no dejar que muramos. Pide al Señor cada día que te dé de ese Santo Espíritu. Pide ese consolador. Acepta esa reanimación cardiopulmonar. Acepta ese RCP. Acepta esa descarga eléctrica para que nunca deje de latir tu corazón espiritual. Dios te bendiga y en estos tiempos tan difíciles podamos apreciar el don que el Señor está dispuesto a darnos. Su Santo Espíritu, su reanimación cardiopulmonar, su RCP. Amén.